Muy buenas tardes, estimados doctores que están en esta sesión a la que han sido invitados. Sean bienvenidos, esperemos estén todos muy bien, listos para entonces disfrutar de este evento que inicia hoy. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes, quienes habla el profesor Héctor Hernández, y en nombre de CIREMO, Círculo de Estudios Médico Odontológico, queremos expresarles a todos ustedes gratitud por la confianza que han depositado en esta institución y darles así la bienvenida a este curso de actualización. Hoy, cirugía bucal. Esperamos que la travesía de ustedes por acá pueda ser de su agrado y disfruten y que consoliden lo que ya han aprendido, de tal manera que lo puedan seguir utilizando. Es un gusto para mí presentarles en esta oportunidad al doctor Hernán Molina Delgado, quien es cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, con una maestría en educación superior, docencia e investigación de la Universidad Científica del Sur. Además, tiene un diplomado en cirugía bucal de la Universidad Católica San Pablo, docente de la especialidad en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Por último, además de todo lo que ya hemos presentado del doctor, es jefe del servicio de cirugía bucal y maxilofacial del Hospital de Emergencia Villa El Salvador. Para mí es un gusto poder presentarles y permitir que el desarrollo de esta clase sea productivo para todos ustedes. Adelante, estimado doctor Hernán Molina. Estamos atentos a todo lo que usted va a desarrollar para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Ya, en el transcurso de la clase del día de hoy vamos a ver los avances que se han dado dentro de lo que es cirugía maxilofacial. En este primer tema, lo que vamos a desarrollar, vamos a ver en especial la parte más icónica que tiene cirugía maxilofacial, que es la cirugía ortognática. En la próxima semana, lo que vamos a desarrollar también son los avances en cirugía maxilofacial, pero con referente a la articulación temporomandibular, todos los avances que han habido en ese sentido. Y también en la tercera semana ya vamos a ver avances en lo que es ingeniería tisular, en lo que compete a lo que es cirugía maxilofacial. Los contenidos que vamos a ver hoy día, vamos a ver la parte introductoria, lo que es cirugía maxilofacial, vamos a poder ver el proceso análogo, ¿qué quiere decir? Que es como nosotros desarrollamos, en la actualidad también se sigue desarrollando, pero se ha ido desplazando ciertos pasos o todos los pasos en algunos casos, ya por un proceso digital. El proceso análogo viene a ser un proceso anterior que prácticamente no se ocupaba mucha materia en el caso de alguna tecnología o algún tipo de programa de software en el cual ayudaba dentro del proceso de la obtención de imágenes o sino dentro del proceso de obtención de resultados frente a algunas cuestiones que pues, nosotros podemos haber tenido. Ya el proceso digital o la modernización de lo que es la parte de todas las estructuras de la parte de medicina odontología ha avanzado muchísimo estos últimos tiempos. Por lo tanto, el proceso digital en todas las carreras, en todas las especialidades, ha crecido enormemente. Por lo tanto, los procedimientos que se han dado frente a esto también ha ido cambiando. Después de ello vamos a ver un caso y ya la parte final. En el caso que no alcancemos a terminar, ya lo culminamos dentro de los plazos estipulados de la siguiente clase. Entonces, como todos sabemos, nosotros, ¿qué es lo que es cirugía ortognática? Ya vamos a ver que la cirugía ortognática constituye un aspecto estomatológico en el cual nosotros optimizamos ciertos resultados que necesita el paciente, que requiere el paciente o que el paciente de repente los pueda sugerir. En mucho de esto se trata de ciertas secuelas que puede tener el paciente o ciertos desarrollos que son anómalos en el comportamiento, el crecimiento maxilomandibular. Por lo tanto, en ese tipo de casos lo que se requiere realizar es un procedimiento quirúrgico.
pero para desarrollar este tipo de procedimientos quirúrgicos se necesita ciertos pasos. Son ciertos pasos que los tiene que dar predictibilidad a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos planificando, por ejemplo, A, tenemos una planificación B o C, tenemos que ver cuál de estas planificaciones o cuál de estos planes de tratamiento va a ser el más asequible para nuestros pacientes. Muchos de ellos pueden ser de repente procedimientos muy traumáticos o de repente procedimientos que actualmente está en boga, que es los procedimientos mínimamente invasivos, en el cual nosotros desarrollamos cualquier tipo de exploración o abordaje de la menor manera de alterar la anatomía interna. Por lo tanto, todo este tipo de anomalías que se pueda presentar, nosotros lo vamos a desarrollar frente a este gran nombre que se llama cirugía ortognática, que es netamente darle solución a ciertos tipos de deformidades, ciertos tipos de, de trauma que ha tenido el paciente, de repente si tiene una apnea obstructiva del sueño, todo eso se va a tratar con este tipo de procedimientos. En esta sección vamos a ver los pasos que se ha seguido desde la obtención de imágenes hasta la realización del procedimiento quirúrgico, cómo se desarrollaba antiguamente para que puedan ver ustedes, comparar con los pasos que se desarrollan actualmente o pasos también que pueden ser combinados. Una parte análoga y una parte también que puede ser ya netamente digital o customizada. Primero tenemos que ver qué pacientes son candidatos para un tipo de un tratamiento de cirugía ortognática. En la mayoría de los casos vamos a encontrar, como ustedes saben, pacientes que son clase 2 o clase 3. Ya en la mayoría de los casos, el grueso que tienen este tipo de pacientes, ya lo vamos a encontrar dentro de esos dos grupos. Y esos dos grupos, por ejemplo, en este caso, en la mayoría de los pacientes que son clase 3, vamos a tener una proyección de la mandíbula, ¿ya? Que en cierto tipo de medidas que nosotros vamos a hacer de tipo de tejidos blandos, tejidos duros, nos van a dar cierto tipo de resultados y cierto tipo de estandarizaciones que nosotros podemos llegar con este tipo de pacientes y ciertos límites también que tenemos para nosotros movilizar segmentos óseos o reducir segmentos óseos. Por lo tanto, vamos a tener proyecciones bastante avanzadas, o de repente pacientes que tienen hipoplasia maxilar y de repente puede hacer que se vea este paciente como si fuera clase 3, pero de repente el defecto en el maxilar. Entonces, todo eso tenemos que verlos nosotros por trazado cefalométrico o por medidas estandarizadas o cierto tipo de medidas que de diferentes grupos que manejan este tipo de procedimientos van a tener. Después vamos a tener pacientes, por ejemplo, que tienen retrognatia o micrognatia, en el cual van a ser pacientes clase 2, donde de repente la vía aérea se va a ver de repente oprimida o si no disminuida por este tipo de la disminución que tiene esta mandíbula. Si nosotros logramos ver, aparentemente el maxilar tiene una buena formación, pero en este caso la mandíbula no acompaña esa misma relación. Por lo tanto, la deficiencia aquí aparentemente es netamente mandíbula. A diferencia que en este caso de repente puede ser mixta, que es maxila y mandíbula. Puede ser por defecto ¿ya? Y este por exceso. Hay en algunos casos que también se puede corregir ciertos márgenes o bordes mandibulares en el cual nosotros vamos a delimitar o vamos a dar ciertas proyecciones, dado que cuando nosotros desarrollamos este tipo de procedimientos, se hacen procedimientos de movilización tanto de maxila, de mandíbula, pero también se hacen movimientos de mentón. Por lo tanto, se puede corregir los tres segmentos, tanto maxila, mandíbula y mentón, para darle mejor proyección a nuestros pacientes. Muchos pacientes, por ejemplo, pueden ser tratados de forma ortodóntica solamente o por algún tipo de camuflaje, en el cual, por ejemplo, en este caso que el overjet no es muy acentuado, puede ser de repente tratado con ortodoncia que lo pueda camuflar el caso y de repente puede llegar a un vis a vis o de repente un buen overjet con un buen overbite. Por lo tanto, hay que ver qué pacientes son candidatos para este tipo de procedimientos y si es que este procedimiento es el más adecuado frente a ellos y qué es lo que desea el paciente. Dado que la cirugía ortognática requiere una preparación, por lo menos que el paciente tenga un año previo al procedimiento de cirugía propiamente dicho, un año de preparación de ortodoncia prequirúrgica,
El tiempo operatorio, si bien es dentro de un solo día, pero es un procedimiento bastante extenuante. Y después de ello, la preparación postquirúrgica con ortodoncia postquirúrgica, en el cual se hacen ciertos movimientos en los cuales ya se le da el toque final prácticamente a este tipo de paciente. Entonces, muchas veces vamos a ver pacientes que el overjet que tienen no es bastante grande, entonces para ese tipo de pacientes hacer un camuflaje prácticamente es mutilarlo. ¿Por qué? Porque de repente se van a hacer de repente fuerzas excesivas para poder llevar de repente la mandíbula hacia atrás por el intermedio de ortodoncia, o de repente hacer extracciones de los premolares para llevar todo el segmento anterior inferior hacia atrás, o de repente hacer todo ese tipo de fuerza de movimiento que de repente si el patrón gingival no acompaña y tampoco el patrón óseo, entonces va a traer ciertas consecuencias también de repente reabsorciones radiculares, ciertos tipos de repente que hay que ver el costo-beneficio que esto tiene con el paciente. Porque si nosotros ya tratamos de llevar todo esto, ser lo más conservador posible y todo ello, pero a las finales perdemos porque nuestro patrón gingival era delgado, de repente nuestras tablas óseas eran delgadas y de repente hay exposición gingival, de exposición radicular, y de repente erosión de la tabla vestibular, de repente de las piezas dentarias, entonces vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque a las finales de repente vamos a tener movimiento de pieza dentaria, de repente molestia y de repente lo que se logró realizar o de repente el resultado final que se logró no era lo que el paciente esperaba. Pero en muchos casos, por ejemplo, tratar ortodónticamente de repente este paciente puede llevar de repente algunas mejoras faciales, pero lo ideal sería que se trate de repente en este caso con cirugía ortognática y tratar a este paciente de repente solamente con ortodoncia y no con cirugía ortognática o hacer un tratamiento mixto, ya, más que todo multidisciplinario entre ortodoncia y cirugía, los resultados igual serían bastante pobres. Por lo tanto, hay ciertos casos que sí necesariamente requieren pasar por cirugía ortognática y hay otros pacientes que no requieren o de repente que pueden ser tratados de forma mixta o de repente que son borderline, de repente de acuerdo a lo que desee también el paciente y también lo que sugiere el operador. Entonces, como podemos ver, van a haber diferentes tipos de indicaciones y lo principal es que la cirugía ortognática no es netamente estética. La cirugía ortognática es más que todo eminentemente va a cubrir las necesidades fisiológicas del paciente, como es el morder, deglutir, la fonación, el tema de la respiración, la salud articular de nuestro paciente es lo que va a tener, y todos estos puntos van a repercutir de forma significativa en la estética final del paciente. Pero la estética no viene a ser el punto crítico, sino más que todo es la función de nuestro paciente para que pueda morder bien, masticar bien, poder hablar bien y poder deglutir bien. Todo ello hace posible que este procedimiento sea bastante exitoso en muchos casos y que pueda tener el paciente esa repercusión en su estilo de vida y en su calidad de vida. Cuando llega un paciente cuando viene para un proceso analógico, ya, siempre lo que se pide son una serie de tomas fotográficas. Dentro de ellas son fotografías laterales, ya, que pueden ser con una serie de indicaciones. Por ejemplo, lo que normalmente nosotros hacemos cuando vamos a tomar una fotografía lateral, como en este caso, si ustedes logran ver, acá al parecer la pupila y el iris está hacia arriba, por lo que los da de repente una sensación de que la cabeza no está bien eh, eh, manipulada o de repente bien tomada la foto porque hay cierta desviación o cierta manipulación de la rotación del cráneo. Por lo tanto, en estos aspectos lo que se realiza es una técnica que es la posición natural de la cabeza, en el cual el paciente tiene un espejo adelante, por lo menos entre 1,5 a 2 metros, y lo que hace el paciente va a hacer una inclinación de la cabeza, ya hay una extensión de la cabeza, con los ojos cerrados, y en el tercer movimiento el paciente va a quedarse fijo
en posición de reposo, ya mirando frente al espejo, y cuando termine esa inclinación y extensión de la cabeza, el paciente abre los ojos y mira al espejo, y en ese momento nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tomar el registro fotográfico. En este caso se puede repetir unas 3, 4, 5 veces y sacar un promedio en cuál de esas fotografías el paciente estaba más relajado, estaba mirando exclusivamente hacia el horizonte, y vamos a ver reflejado que de repente la pupila del iris va a estar centrada. Por lo tanto, esa sería mi posición en la cual la cabeza va a estar de forma natural y no va a estar movida, por así decirlo, y puede ser replicado una y varias veces para que se pueda trabajar de acuerdo a estas medidas. Porque no es lo mismo que de repente la cabeza esté hacia atrás y de repente yo voy a ver mi mentón mucho más proyectado, o de repente la cabeza esté rotada hacia adelante, ¿ya? Y mi mentón va a estar retruido, porque de acuerdo a eso yo voy a sacar ciertas mediciones, ciertos números o ciertas proyecciones que yo puedo hacer, que cuánto de repente puedo aumentar aquí de mentón, cuánto puedo reducir de aquí, todo eso, pero si mi fotografía no está bien tomada, voy a tener ese problema. Seguido de ello, de las fotografías laterales, tanto en lateral izquierda, lateral derecha, lateral izquierda y lateral derecha, también en sonrisa, vamos a tomar también fotografía de 3/4, en el cual vamos a ver la silueta de la mandíbula, ya la proyección del puente nasal, también la exposición de lo que tiene esta región malar y geniana, con relación a la fotografía contralateral, que sería el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos va a dar ciertas precisiones o cierta información para nuestros resultados finales que nosotros vamos a querer, o de repente cierto indicativo de que cuánto puedo avanzar, de repente puede mejorar esta zona, puede mejorar esta zona, o no proyecto mucho. Todo eso de información los va a catalogar este tipo de fotografía. También en este caso de aquí, vamos a tener otro tipo de fotografía que se llama Submento Vertex, ¿ya? En el cual nosotros vamos a hacer que el paciente haga una extensión posterior de la cabeza, y las pupilas horizontales al piso. Vamos a tomar esta fotografía y vamos a ver la proyección del mentón y la silueta del borde mandibular con relación a lo que sería la línea media facial con la línea media interpupilar. Por lo tanto, acá vemos si es que de repente el mentón está hacia la izquierda, está hacia la derecha, de repente un ángulo coniaco está un poco más abajo, más arriba. Todo eso vamos a evaluar en este tipo de fotografía. Después en esta fotografía de aquí, ya se llama una fotografía de cara a boca, no, una fotografía de máxima sonrisa, ya, en donde el paciente va a estar mirando hacia la cámara, una fotografía frontal, ya, y el paciente va a sonreír. Entonces, en este tipo de fotografía vamos a ver la mímica facial, vamos a ver el movimiento de tejido blando, también el comportamiento de los músculos, como también cómo está esta sonrisa con relación a la masa dentaria y a la exposición gingival. Vamos a ver si hay reliera, ¿ya? Si hay bordes, por ejemplo, oscuros a cada lado, cómo están las correderas bucales, la exposición gingival, las proyecciones de los caninos, de los incisivos, todo ello se va a evaluar en este tipo de fotografía. Con lo cual lo va a dar cierta información de cómo está la línea media facial con relación a la línea media dentaria, ¿ya? Cómo está de repente el canteo del maxilar, si de repente este cuadrante de repente está de repente extruido, por así decirlo, o está intruido con relación al otro extremo. Entonces todo eso nosotros tenemos que evaluarlo en este tipo de fotografía. Y hay este otro tipo de fotografía que se llama cara a boca, en el cual se evalúa las piezas dentarias, y este es ideal para nosotros poder trazar una línea media facial con relación a la línea media interdentaria, tanto maxilar como mandíbula, y este puede ser replicado una en cuantas veces, ¿ya? Esto lo que los da es ciertas proyecciones, veo que de repente si el maxilar está centrado con relación a la cara, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este paciente, si estos incisivos estuvieran de repente 2 o 3 milímetros más aquí, entonces, ¿qué información me está dando? Que yo en mi procedimiento quirúrgico lo que voy a lograr es que de repente esta línea
se posicione a este nivel, a mismo, a que queda prácticamente paralela a la línea media facial, y que sea lo más armónico posible con respecto a las similitudes que tiene tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Ya, por lo tanto, todo eso se va a evaluar. Por ejemplo, en esta fotografía también se puede ver. Podía confiar en ti. Con tu aventura extramarina. Y ahora sí vamos a continuar. Entonces, esta fotografía lo que nos servía para ver si es que hay canteo maxilar, como dijimos anteriormente, para ver si es que de repente este segmento está más superior, este de repente está más inferior, y de repente opciones de poder cambiar esa proyección que tiene el maxilar en el proceso de la cirugía. Y esta fotografía de aquí es una fotografía lateral en máxima sonrisa, en el cual nosotros vamos a ver, por ejemplo, la pupila que está centrada, que a diferencia de esta fotografía, ¿ya? En este caso, la pupila está centrada, está bien posicionado nuestro paciente, pero lo que nos importa más aquí que la proyección del mentón y todo ello es la exposición del incisivo central superior, ¿ya? Aquí lo importa esto, ¿por qué lo va a importar? Porque en relación, por ejemplo, a líneas faciales, por ejemplo, la proyección de la vela con la vertical verdadera, que es una línea que pasa por la vela, la proyección más anterior que tiene prácticamente a nivel del seno frontal. Entonces, si esta línea nosotros la proyectamos con relación a una vertical, que es la vertical verdadera, que es prácticamente es una línea vertical que pasa en cualquier punto de la cara, ¿ya? Entonces, si esta la proyectamos, nosotros vamos a ver que si de repente el maxilar está hacia atrás, está hacia adelante, o qué nosotros necesitamos hacer con este tipo de paciente. En este caso, si nosotros proyectamos esta línea, la línea, la vela con relación a la vertical verdadera, nos va a dar que de repente el maxilar está retruido y por lo tanto nuestro plan de tratamiento nos va a indicar de que este maxilar tendría que avanzar por lo menos unos 2, 4, 5, 6 milímetros, dependiendo en qué nosotros estamos proyectando. Una vez finalizadas las fotografías faciales, también se deben tomar fotografías intraorales, ya tanto de maxila, mandíbula, fotografías laterales, velas codoveras, cómo está de repente el perfil gingival, cómo están las piezas dentarias, cómo están los arcos dentarios, de repente hay discrepancia transversal, todo ello. Con ayuda del ortodoncista, ver el tema de Bolton y todo ello para la discrepancia de dentoalveolar y todo ello para que se pueda trabajar en ese sentido de forma conjunta. Por lo tanto, el cirujano le va a dar ciertas indicaciones al ortodoncista para ver que de repente qué movimientos se pueden realizar o qué movimientos se podría hacer más favorable para este tipo de paciente. Por lo tanto, ya se trabaja de forma conjunta y se tienen resultados tanto fotográficos como también imagenológicos. Por lo tanto, esta serie fotográfica es bastante buena, ¿ya? Todavía se usa en la actualidad, bastante habitual verla en diferentes tipos de presentaciones, diferentes tipos de planificaciones quirúrgicas que pueden ver de repente en otro tipo de exposiciones, porque es prácticamente la parte estándar, la parte analógica que actualmente todavía se está desarrollando. Y también por el costo también que es bastante cómodo.
Después de que el paciente se le hace el registro fotográfico, ya se le hace la toma de muestra. Ya como todos sabemos, estas son prácticamente, pueden ser alginatos, pues mayormente son alginatos para hacer toma de modelo de estudio, en el cual nosotros vamos a llevar a ventaja y ver de repente la discrepancia, de repente el paciente necesita leves movimientos para nosotros ya proyectar algún tipo de cirugía, o si de repente necesita grandes movimientos o ver en qué estado está nuestro paciente cuando llega de forma prematura o de repente su primera cita. Cuando el paciente, por ejemplo, ya está listo para ser intervenido, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es nuevamente tomar otro registro de mordida y también registro de intraoral de todas las piezas dentarias y ver si es que hay estabilidad tanto del maxilar con la mandíbula al momento de nosotros eh, llevarlo a ventaja y hacer que haya la mayor interconspiración entre la maxila y la mandíbula. Si está bastante estable, hay bastantes puntos de contacto, entonces de repente ya estamos en condiciones de ya que el paciente pase ya al procedimiento de cirugía ortognática. Por lo tanto, este paso es bastante importante y también todavía se toma para lo que sería tanto la parte analógica como también la parte digital. Anteriormente, las imágenes radiográficas, toda la parte de imagenología, parte de la fotografía, eh, se venía dando también con este tipo de imagen, que es la radiografía lateral de cráneo, ¿ya? O cefalométrica también que le dicen, ¿ya? Si ustedes ven, acá tiene un posicionador en nacio y también tiene una cadena. Esta cadena que nos dice que, que este paciente está con la vertical verdadera, este vendría a ser la vertical verdadera, ¿ya? Pero al estar posicionado con este posicionador de cabeza, lo que los va a hacer que el paciente no esté en posición natural de la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente el paciente cuando se fue a tomar la radiografía no fue programado, por lo tanto, este paciente solamente está manipulado para que pueda llevar este dispositivo a Nación y aquí la cadena. Lo ideal es que no lleve este dispositivo, que esté en posición natural la cabeza, que cuando le vayan a tomar la imagen haga el ejercicio de inclinación, de extensión, ya, todos esos pasos que mire y pase a hacer la toma radiográfica para que después se pueda trabajar y sea lo más fidedigno entre la imagen de la fotografía con la imagen de la radiografía. En este caso, eh, esta es una imagen prácticamente en 2D que los va a entregar cierta información de los maxilares en relación a los tejidos blandos en muchos casos y los va a dar cierta información, pero no tan exquisita o no tan fidedigna de lo que está sucediendo a nivel de vía aérea. Porque en muchos casos de clase 2, por ejemplo, que la mandíbula es pequeña, puede haber de repente que estreché en el tubo, que sería a nivel de la parte hipofaringe o orofaringe o nasofaringe. Entonces, hay que evaluar todo cómo está la vía aérea en el momento de nosotros determinar si de repente necesita hacer retrocesos mandibulares, si ese retroceso que yo quiero hacer de repente va a repercutir en mi vía aérea. Todo eso tengo que evaluarlo, pero lo ideal de la evaluación con esto es que sea de repente con otra imagen que es mucho más específica, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el registro de imagen, lo ideal es que sea de forma analógica, se desarrolla con una radiografía lateral de cráneo, que también lo da la información es ósea y también de tejido blando, pero también le sirve también tanto al cirujano como al ortodoncista para hacer sus proyecciones cefalométricas, tanto de tejido blando como de tejido duro. Y todo ello va a sacar información para ver los distintos planes de tratamiento que se puede darle al paciente para que se pueda tratar este tipo de deformidades. Una vez que el paciente ya ha pasado por lo que sería la ortodoncia, ya está prácticamente a puerta de ser intervenido, lo que seguiría es la cirugía de modelo, que es prácticamente la parte final de la parte prequirúrgica, ¿ya? En el cual se le hace la toma de modelo al paciente, como vimos anteriormente, se hace tanto la toma maxilar, la toma de mandíbula, se hace un montaje en articulador semiajustable, ¿ya? Con transferencia, en este caso, de un arco facial,
Muchas veces se puede hacer instrumentado o solamente con el arco, dependiendo del caso. Y lo que se hace aquí después del montaje es hacer ciertos tipos de movimientos, ¿ya? Y esos movimientos va a depender de qué nosotros planificamos. Por ejemplo, si yo a mi paciente planifiqué de repente hacerle un avance de la mandíbula de 5 milímetros y retroceder de repente el maxilar 3 milímetros, eso lo tengo que llevar yo aquí a estos modelos. Entonces, avanzaría 5 milímetros mi mandíbula, retrocedería 3 milímetros el maxilar y tengo que ver las proyecciones que se van a dar. Y una vez que hago esta primera fase, tengo que sacar ya lo que sería un spleen, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que es prácticamente el registro que yo estoy haciendo con el movimiento de los modelos, tanto hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, y eso lo voy a registrar yo en esta mesa, que es una mesa de Ericsson, ¿ya? En el cual se coloca el modelo, por ejemplo, acá tenemos el modelo maxilar, modelo mandíbula, se desmonta el modelo maxilar, se lleva a esta mesa y se hace las mediciones. Y se hacen las mediciones frente a unos puntos que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en este caso aquí, este va a simular la cruz canina, que viene a ser por lo menos unos 30, 25 milímetros sobre la cúspide del canino, y de la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior. Vamos a hacer de repente en 20, 25 milímetros una proyección del plano oclusal hacia arriba, lo que sería la cruz molar. Esto lo va a dar cierto registro, ciertas indicaciones para que nosotros vamos a ver cómo va a cambiar nuestras mediciones con nuestros movimientos en los tres fases, tanto a nivel, por ejemplo, sagital, coronal y axial. Y todo ello lo registramos por este registrador de que está aquí, que es un pie de rey. Se registra y se hace las mediciones de que si lo que nosotros proyectamos con lo que realmente se está moviendo es lo que se está realizando, y por lo tanto, una vez que ya esté posicionado y calibrado, ya se realiza ya la, la fabricación de lo que sería esto, lo de aquí, que es el splint. Y ese splint es cuando ya nosotros vamos a la cirugía, hacemos la fractura del maxilar, la fractura de la mandíbula, y esto prácticamente es como si quedara suelto. Y si tenemos pieza suelta, la única forma de unirla es mediante el splint, que el splint lo va a dar los movimientos que nosotros realizamos a estos modelos, y si este movimiento de repente era de avance, va a avanzar este maxilar y este de repente va a retroceder, y esto se va reflejado en el splint. ¿Ya? Una vez que está este splint, está sujeto tanto en maxila y mandíbula y están todas las cúspides de los dientes en posición, ya se va a hacer como una ligadura, ya tanto en maxila y mandíbula. Y una vez que ya se hace esto, lo que se hace es que ya se fija los segmentos óseos, ¿ya? La fijación se hace por intermedio de mini placa o tornillo, dependiendo del caso, ya sea maxila o mandíbula. Entonces, dentro del procedimiento quirúrgico, ya vamos de forma análoga, vamos a tener diferentes tipos de osteotomía, ¿ya? Por ejemplo, en este caso aquí estamos viendo el maxilar. Acá está la espina nasal anterior, ¿ya? Acá tenemos las fosas nasales, ¿ya? O la fosa piriforme en su conjunto. Acá tenemos el nervio infraorbitario. Acá tenemos prácticamente la apófisis piramidal del maxilar con relación a lo que sería el zigoma. Y aquí tenemos las líneas de corte, ¿ya? Son diferentes líneas de corte que se pueden desarrollar y con diferentes tipos de osteotomía, ¿ya? Antiguamente se desarrollaban ciertas osteotomías utilizando cinceles y martillo, ¿ya? Después pasaron a hacer ya con materiales rotatorios, por ejemplo, motores quirúrgicos, en el cual con ayuda de fresas ya se realizaba este tipo de osteotomía, y después empezaron a aparecer lo que serían las sierras. Las sierras lo que los da es cierto tipo de cortes un poco más nítidos, más finos, ya en cierto caso más predecible en algunos casos, para tener ciertos tipos de avance. En este caso, la osteotomía en este caso es netamente maxilar, es una Lefor 1 alta, ya en este caso es una osteotomía modificada,
porque normalmente la osteotomía parte prácticamente de la parte de la tercera molar posterior, ya posterior superior, que sería la 3, la 2.8, 1.8, y parte con proyección anterior hasta lo que sería la fosita piriforme, ¿ya? Normalmente parte aquí y se desciende el maxilar y prácticamente es como que se despejase el maxilar de todo lo que sería el cemento maxilomandibular. Por lo tanto, en este caso, los procedimientos de la osteotomía anteriormente se desarrollaban de esa forma y actualmente también. Entonces, qué se utiliza para este tipo de procedimientos que también se usa actualmente, pero también se ha usado con bastante tiempo? Son los cinceles en algunos casos, también el motor quirúrgico, que son netamente rotatorios, ¿ya? Que trabajan con cierto tipo de revoluciones por minuto y también con cierto tipo de torque, ¿ya? Y en este caso acá tenemos una sierra reciclante, ¿ya? En el cual esta sierra va haciendo la osteotomía, que de repente en muchos casos va a ser bastante delgadito, y por ejemplo si yo quiero gastar lo mínimo de hueso, lo ideal es hacerlo con este tipo de instrumentos, que los da la hoja es bastante fina, con lo cual la cantidad de hueso que se extrae es bastante poca. A diferencia de hacerlo de repente con una fresa Linderman, que su diámetro es mucho mayor, la cantidad de hueso va a ser mucho mayor la que se va a extraer, cuando yo de repente no necesito extraer mucho hueso. Entonces, por lo tanto, ya puedo estar jugando y saber elegir cuál de los dos instrumentos y en qué momento lo puedo utilizar. Cuando de repente necesito gastar mucho más hueso, de repente este me puede ayudar bastante, o bueno, de repente necesito gastar la menos cantidad de hueso para hacer la osteotomía, que este los va a servir bastante. Y actualmente los cinceles también se ocupan para hacer osteotomía, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en el maxilar, ¿ya? Si vemos esta vista anterior, yo voy a utilizar un cincel aquí, ¿ya? Para separar prácticamente el paladar o la estructura palatina del maxilar con el hueso Bomer, ¿ya? Acá se coloca un cincel de Bomer y se hace la osteotomía con un martillo, ¿ya? Hasta lograr la separación tanto de la parte nasal de la parte maxilar. Y también se puede utilizar para la pared medial del seno maxilar para poder hacer ese tipo de osteotomía. Por lo tanto, los cinceles no están en desuso, todavía se utilizan para este tipo de casos. Después de haber desarrollado ya la osteotomía, todo lo que yo he realizado, se va a utilizar lo que son los splints de transferencia, ¿ya? Los splints de transferencia es lo que nosotros logramos hacer en la cirugía de modelo. ¿Se acuerdan que vimos la imagen anteriores? Que estaba nuestro articulador semi-ajustable, donde hacía movimiento de los maxilares en yeso y llegaba ya a un punto donde yo posicionaba ese maxilar donde yo quería, de acuerdo a los milímetros que yo había calculado o había estipulado. Entonces, eso ya lo llevamos a boca en el intraoperatorio, en el cual se ajusta este splint, que sería prácticamente, tiene huellas tanto maxilares, tanto mandibulares, y se hace prácticamente un cierre para que todo esto sea solamente un bloque. Al ser un bloque, esto ya se puede ya manipular para que se pueda sujetar donde uno desea. Ya en ese punto, ya uno va a colocar las mini placas tanto en maxila como en mandíbula. En este caso de aquí, ya que sería la parte final, ya, que es la fijación con mini placa y tornillo de estosíntesis. Por ejemplo, acá tenemos una osteotomía sagital de rama mandibular. Por lo tanto, una vez ya que se ha registrado el movimiento, por ejemplo, acá, ¿qué movimiento era? De avance. ¿Por qué? Porque acá tengo yo un gap, que sería como un espacio. Es como que yo hice, acá tengo mi segmento proximal, acá tengo mi segmento distal, y si yo quiero avanzar, ¿qué va a pasar? Que voy a proyectar esto, ¿ya? Una vez proyectado eso, me va a quedar cierto espacio, ¿ya? Y ese espacio se puede hacer rellenos con injerto óseo, de repente otro tipo de rellenos. Y la fijación se realiza por intermedio, puede ser con tornillos bicorticales,
o con mini placas y tornillos monocorticales. Hay diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de presentaciones que se puede utilizar, pero todo esto va de acuerdo a lo planificado. Por ejemplo, acá tenemos la guía quirúrgica o el splint quirúrgico, ¿ya? Este splint, si ustedes ven, acá se ven la parte maxilar, la parte mandíbula con los registros. Acá ya está fijada la mandíbula y lo que faltaría es después movilizar el maxilar con otro splint, porque este es un splint intermedio y hay splint final, ¿ya? Tenemos splints que son intermedios, que quiere decir que, por ejemplo, el intermedio, lo que nosotros lo vamos a ocupar ya puede ser tanto en maxila como en mandíbula, pero vamos a fijar primero un segmento tanto maxilar o mandibular y con el sprint final ya voy a fijar mi otro segmento que me faltaba fijar. Por ejemplo, si empecé por maxila, voy a fijar primero maxila y después con mi sprint final ya fijo mi mandíbula. Y así sucesivamente en el caso contrario. ¿Ya? Por lo tanto, la fijación todavía se realiza con este tipo de mini placa y tornillos. Ya anteriormente lo realizaban de repente con alambre, otras situaciones que actualmente ya no se realizan. Entonces, como podemos ver la fijación final, ya vemos que acá hubo un avance, acá está la osteotomía, acá están los elementos de fijación, los tornillos y el gap que se puede generar por el avance mandibular, sobre todo en clase 2, ¿ya? En clase 2 siempre va a haber un gap en el cual nosotros podemos rellenar después para que no haya esta situación de que de repente hay una parte bastante importante de que no hay un relleno óseo ahí. Entonces, como vimos anteriormente, ya, ya sabemos más o menos cómo ver el tema de la situación en el cual se da el proceso analógico. Ahora vamos a ver cómo se va a dar el proceso, pero ya digital, o sea, con tecnología que actualmente está en el mercado, en muchos casos está en nuestro país también, ¿ya? Y cómo se está dando este tipo de procedimiento a nivel mundial y también a nivel local, ¿ya? Que el avance de la tecnología ha hecho que todo esto ya sea un poco más predecible, o de repente nosotros podamos cuantificar, o sea, de repente un poco más sencillo para nosotros que de repente dominamos ciertos sistemas, y de repente para cirujanos un poco más experimentados, ellos de repente van a tender a quedarse con la técnica que mayormente manejan mucho más. Todo depende del manejo que tenga cada uno. Aquí vamos a ver un video de lo que sería registro facial, ¿ya? Por ejemplo, acá como pueden ver, al paciente le posicionan como un cintillo que le da cierta configuración con el software, en donde el teléfono tiene una cámara especial que va a ir copiando toda la información de la paciente, y una vez recopilada toda la información, nosotros podemos tener en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo, todo el perfil del paciente, ya evitando hacer de repente eh, tomas de repente laterales, tanto izquierda como derecha, por aquí, por allá. Solamente de repente con este registro, si ustedes ven la paciente está en sonrisa, puede ser en sonrisa, en posición natural, con los labios en reposo y diferentes tipos de registro en el cual nosotros esto podemos llevarlo ya a un ordenador en el cual podemos hacer ciertas proyecciones de tejido blando, con lo cual la tecnología que se da aquí es parecida a la Kinetic, que se tiene como una cámara que los va más o menos a registrar todos nuestros puntos de proyecciones que tiene nuestro rostro. Y todo esto evita en muchos casos la toma fotográfica, pero igual la toma fotográfica siempre va a ser como el estándar ya frente a todo este tipo de registros. Entonces, el registro facial, como vieron, ha dado ciertos cambios, ciertas prestancias para ciertas situaciones. Fuera de lo que es cirugía,
el registro facial se utiliza también bastante en lo que es diseño de sonrisa. En muchos casos lo usan en ese sentido para hacer ese tipo de presentación. En lo que es registro de modelos, también ha cambiado en lo que es actualmente, ¿ya? Ha cambiado, por ejemplo, en lo que es evitar, por ejemplo, el uso de alginato intraoral con la ayuda de estos escáneres intraorales, en lo cual va a copiar completamente las arcadas dentarias, ¿ya? Tanto de maxila, mandíbula, va a copiar todo de forma fidedigna y para que nosotros también esto podamos proyectarlo a algún tipo de software de cirugía ortognática, como por ejemplo puede ser Nemocef, Dolphin, todo ello que se obtiene este tipo de imágenes, ya en la mayoría son de tipo STL que se pueden después manipular o superproyectar con nuestro registro tomográfico. Acá pueden ver también los registros de máxima interpretación, cómo se da todo ello, para que se pueda ir transformando y llevarlo al software que nosotros queramos usar. Su utilización, aparte de lo que es cirugía, también en lo que es rehabilitación, lo que es implante, su utilización también se da en lo que es propiamente, para lo que es incrustaciones, implantes, puentes, todo ello, pero en el caso de cirugía se da bastante, en muchos casos, en lo que es más que todo registro de los maxilares, para después hacer lo que es la cirugía de modelo, ¿ya? Entonces el registro modelo actualmente en muchas partes del mundo y en algunos casos acá en el Perú se está utilizando este tipo de dispositivo intraoral que más que todo lo que hace es recoger información de los maxilares para pasarlo a algún tipo de ordenador. El spin quirúrgico se acuerda que lo estábamos haciendo con el montaje de los modelos, del arco facial y todo ello, y después hacíamos los cortes del yeso, lo llevamos hacia adelante, hacia atrás, hacíamos mediciones una por una. En este caso, todo eso se, se disminuye con la utilización de este spin quirúrgico que se da mediante algún tipo de impresora. ¿Ya? Ahora un momentito. Acá, como se puede ver, es una impresora a inyección. Acá tenemos una impresora en lo que sería en resina, ¿ya? Lo que hace esto es sumergirse en este depósito de benzina y si ustedes logran ver, acá hay una luz que va fotocurando cada capa, ¿ya? Y acá abajo hay una pantalla LCD que le da ciertas limitaciones hasta dónde va a fotocurar y cada vez que, por ejemplo, tenemos esta resina que es fotocurable o fotosensible, ¿ya? La cual es vertida a este tanque que está aquí, ¿ya? Se vierte en el tanque, y una vez ya vertida en el tanque, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tener un modelo superior que va a ir descendiendo y ascendiendo, y se va a prender este tipo de bombillas que va a estar en la base, lo que va a ir fotocurando esta resina, pero en ciertos tipos de puntuaciones. Y esta pantalla LCD que va a tener intermedio entre la fuente de luz y la resina va a hacer que pase solamente la cantidad de luz necesaria en el área que se desee imprimir, ¿ya? Dado que son bastantes cortes de los que se van a indicar y solamente en cada sumergida que va a tener la máquina se va a fotocurar solamente la parte que se está detallando aquí, más no toda la parte completa. Acá, como pueden ver, destapan una máquina de este tipo de impresora de tipo de resina, en el cual se ve los focos de lo que sería ultravioleta. Acá se ve como lo que sería la pantalla, ¿ya? Que va a dar ciertas limitaciones al paso de todo este tipo de luz. Acá ven ya la luz ultravioleta prendida, ¿ya? Y en esta parte de aquí donde ya se da la selección de cuánta luz va a pasar. Por ejemplo, acá se puede ver, si logran ver, hay una imagen donde solamente eso va a pasar de luz. Por lo tanto, cada vez que ingrese este, este vástago hacia adentro, se sumerge y después sale, solamente se va a poder imprimir esa parte y este proceso dura bastante tiempo. Por ejemplo, una impresión de este tipo puede durar hasta 2 hasta 4 horas. Pero hay impresoras que ya están mucho más mejoradas, que ya el tiempo ha disminuido bastante y el costo
como ya se ha más especificado en muchos casos, porque no es netamente de uso odontológico, sino también, por ejemplo, en arquitectura o de repente en ingeniería, otro tipo de áreas que también la pueden ocupar. Por lo tanto, este tipo de impresora, tanto por filamento, de repente por resina, es de bastante ayuda. Y también es bastante ayuda cuando uno quiere más o menos predecir cómo va a quedar el tejido óseo, cómo va a quedar esto, cómo va a quedar lo otro, haciendo impresiones previas de repente una mandíbula completa o una maxilar completo o un segmento de ello. Todo eso se realiza con este tipo de impresora. Entonces, el spleen ya estaría listo en el caso que se realice con esto, tanto con la maxila como en la mandíbula, evitando el uso del articulador y de repente otro tipo de sistema de instrumentación extraoral. Entonces, como vimos anteriormente, el spleen quirúrgico, como se puede ver en este caso, es un spleen quirúrgico conseguido con impresión 3D, ¿ya? Que se da por intermedio de los formatos que se tomó de repente la fotografía con el escáner intraoral y se hace la simulación de procedimiento quirúrgico y de acuerdo a los movimientos que se determinó, ya se manda a imprimir este segmento. Este segmento ya se ocupa en el procedimiento quirúrgico, en donde se encaja el maxilar, se encaja la mandíbula y se hace prácticamente un cierre. Entonces, en ese cierre que se realiza, ya se va a tener consigo la información que nosotros habíamos proyectado para que de repente mi maxilar avance tanto, disminuya tanto, y una vez que ya se hizo este cierre, ya yo puedo ya fijar los segmentos óseos ya por intermedio de mini placa y tornillo, para que después yo pueda proseguir de repente, después con la mandíbula, pero ya no puedo utilizar este splint, sino ya tengo que cambiar a un splint final, que normalmente es mucho más delgado, ¿ya? Porque la mayoría de los sprints cuando son gruesos, cuando vemos un sprint grueso, siempre tenemos que decir, en la mayoría de los casos, que es ya un sprint intermedio. Cuando vemos un sprint que es bastante delgadito, que es bien delgadito, en ese caso ya estamos frente a un sprint final, o sea, cuando ya prácticamente la cirugía va a terminar. Entonces, el sprint quirúrgico, como vemos aquí, se trabaja directamente en un programa, en un software, que puede ser de repente Dolphin, Nemotec, diferentes tipos de programas, ¿ya? En el cual, si ustedes logran ver, acá están las piezas dentarias, que de repente pueden haber sido tomadas del nuestro escáner intraoral, de repente un modelo yeso que se le hizo una reproducción CAD-CAM, o de repente también de la tomografía, pero la tomografía no va a ser muy exacta, por lo tanto, lo ideal es que sea reproducido a través de repente un escáner intraoral, o de repente un escáner de una toma de modelo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes logran ver, acá se ven solamente las marcas de las cúspides de las piezas dentarias. Por lo tanto, el splint lo que va a hacer va a posicionar el maxilar y en la parte inferior de este splint va a ver las marcas, pero de la mandíbula. Por lo tanto, una vez que desde mi PC, yo lo mando a imprimir en mi impresora 3D, lo ideal es que sea una impresora de resina que su nivel de detalle es bastante superior, por lo tanto, ese sería lo ideal, ¿ya? Entonces, ya lo mando a imprimir y el resultado sería algo así como esto, ya donde voy a tener solamente marquitas de donde va a ir posicionado mi maxilar y donde va a ir posicionada mi mandíbula para hacer ya el resultado final, que es lo que sería ya poner las mini placas y tornillos. Si ustedes logran ver la diferencia de este splint que está aquí con este splint que está acá, es bastante. Ya, mire, esto lo de acá medirá 1 máximo 2 milímetros. En este caso acá tenemos entre 5 a 7 y un promedio de 3-4 milímetros en el sentido posterior. Por lo tanto, este es un splint intermedio, ¿ya? Y este es un splint final, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos comparar y se logra ver bastante bien. Entonces el splint, como vimos anteriormente, ya en este caso no se utiliza, en este caso no se utilizaría el tema de arco facial, ni tampoco montaje en articulador, ni tampoco hacer cirugía de modelo, estar moviendo el modelo, estar midiendo cada movimiento. De repente eso también nos trae ciertos errores y la tasa de errores de este tipo de dispositivos ha disminuido bastante. Por ejemplo, con el articulador, los milímetros de error estamos entre 5 milímetros promedio, entre 3 a 5. En este caso, la tasa de error
en el caso del desfase de milímetros estamos en un promedio de 1, 1.1. Entonces bastante reducida frente a lo que sería un sprint o lo que sería un montaje de modelo con resultado final en sprint analógico frente a un sprint quirúrgico ya digital. Este lo da cierta facilidad, cierta versatilidad y cierto registro amplio para que esto pueda ser catalogado y pueda ser llevado ya al paciente. Una vez que nosotros ya tenemos los sprints, todo eso, vemos ya qué procedimientos vamos a hacer, que de repente vamos a hacer que de repente el maxilar se intruya de repente 4 o 5 milímetros, ya lo hacemos en la tomografía, todo ello. Lo que se va a hacer ya es en muchos casos la utilización de placas customizadas. En este caso las placas customizadas, lo que va a hacer nosotros por intermedio de la tomografía vamos a ver de repente dónde hay más tejido óseo, dónde lo vamos a poder colocar los tornillos, de repente evitando las raíces, porque muchas veces puede haber de repente que colocan tornillos y de repente se están en intermedio de una raíz, de repente puede ser el producto de repente de alguna complicación posterior. Por lo tanto, en este caso, lo que se usa son placas customizadas que ya prácticamente ya los limita a dónde va a quedar el maxilar, ya de forma definitiva en su punto final. Ya, por ejemplo, aquí se delimita de forma digital, se hace ya los cortes de forma digital. Por ejemplo, acá se está proyectando de repente hacer una intrusión de unos 4 o 5 milímetros. Entonces, esa información ya se manda y se imprime la placa con esa información. ¿Qué quiere decir? Que acá el paciente prácticamente ya está operado de forma digital, ¿ya? Y se hace eso en sala de operaciones, donde ya esta placa, una vez que ya nosotros realizamos nuestra osteotomía en sala de operaciones, vamos a hacer que esta placa se adapte y de la misma forma que se adapta aquí, se tiene que adaptar en sala de operaciones. Este que es lo que se ve aquí, las guías son unas guías, ¿ya? En el cual se posiciona esta guía para nosotros hacer las perforaciones de los tornillos, ¿ya? Se hace las perforaciones, se pone el placa y se puede atornillar. Y con eso ya no hay ningún problema. Y también existen las guías de corte, ¿ya? Las guías de corte, ¿qué son? Son unas guías parecidas a estas que están aquí, ¿ya? Esta guía me sirve para posicionar el tornillo, pero hay otra guía que me sirve para ver dónde yo voy a cortar y cuánto yo voy a cortar y cómo voy a cortar. Y todo eso dependiendo qué procedimiento quirúrgico voy a querer yo o qué estoy proyectando realizar yo, pero previa proyección quirúrgica, pero hecha en un computador. En este caso, como podemos ver aquí, esta es una guía de corte. Por ejemplo, esta guía de corte se fija, en este caso, por ejemplo, de todo lo que sería la arcada inferior, ¿ya? El paciente en máxima interpretación y este bracito de aquí se proyecta hacia la mandíbula e indica dónde van a ir los tornillos y dónde se va a hacer la osteotomía. Entonces, todo esto ya está prediseñado, ya está listo para que nosotros podamos hacer la osteotomía, ver dónde va a ir el marcaje de los tornillos, todo eso, para que sea lo más preciso entre lo que yo estoy planificando en mi computador y en lo que yo voy a tener dentro de la cirugía. En este caso de aquí también pueden ver las guías de posición de tornillo, ¿ya? En el cual, si ustedes logran ver, se adosa prácticamente a lo que sería la fosa piriforme y a lo que sería el maxilar, tanto en la porción nasal, ya tanto nasal y en la fosa canina y también hacia posterior. Por lo tanto, estas guías de corte son bastante importantes en muchos casos para predecir ciertas situaciones de movimiento y también para indicar dónde van a ir nuestros tornillos para que puedan ir al procedimiento final, que ya es la fijación. Muchas de estas guías de corte o también guías de posición de tornillo, también lo que se van a ir fijadas por ellas mismas por tornillos, pero no necesariamente con tornillos que se van a quedar ahí, sino que se van a retirar después
por lo tanto, estas son solamente transitorias, ¿ya? Se pone aquí, se retira y después se ponen los tornillos con la guía customizada que vimos anteriormente, ¿ya? Se pone ya esta, esta mini placa que ya está prácticamente diseñada para esos movimientos que se desarrolló en el procedimiento quirúrgico y por lo tanto ya estaría en condiciones de ya de ser fijada y ya de ser ya manipulada con todos los movimientos que se había trabajado previamente en el computador. Vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos para proseguir con esta parte de aquí, donde es el procedimiento quirúrgico, como lo hemos visto anteriormente, desde las guías de corte hacia las osteotomías que utilizamos, qué tipo de osteotomía, también qué instrumentos, qué insumos. Entonces estamos regresando a las 6:24.
Y ahora vamos a proseguir con esta segunda parte, en donde ya es netamente el procedimiento quirúrgico en un procedimiento digital. Entonces, en el caso de la osteotomía van a ser netamente guiadas y prediseñadas en un ordenador, ya frente a un software que puede ser, como ya expliqué anteriormente, como Dolphin, Nemotec, otro tipo de software que son diseñados especialmente para darles este tipo de representación a nivel de osteotomías, cortes, y hacer en muchos casos las guías de corte, como se pueden ver aquí, estos artefactos, estos dispositivos que se anclan al tejido óseo y también al registro intermaxilar, y se tiene ciertas proyecciones para ver cuántos milímetros se avanza, cuánto se retrocede, y si eso está de acuerdo a nuestro plan, el paciente debería quedar prácticamente idéntico a lo que nosotros hemos diseñado en un software, a lo que estamos viendo en vivo en el procedimiento quirúrgico. Como pueden observar acá arriba, acá tenemos una osteotomía, una tipo LEFOR1. Si logran ver, la osteotomía es bastante delgada, bastante conservadora, por así decirlo. Ya, en este caso se puede utilizar ultrasonido, que se utiliza actualmente. La particularidad que tiene este ultrasonido es que la osteotomía o el corte que realiza es solamente a tejido duro, evitando la segmentación de tejido blando. Por lo tanto, preserva muchas estructuras nobles que pueden estar de repente por aquí, o simplemente preserva alguna estructura. Y netamente este tipo de dispositivo lo que va a hacer es que la osteotomía sea lo menos sangrante posible, lo menos traumática al tejido, y por lo tanto eso repercute de forma favorable en el postoperatorio para nuestros pacientes. Por lo tanto, este tipo de instrumentos, de piezas quirúrgicas que han cambiado a los rotatorios en algunos casos, van a ayudarlo bastante para disminuir las complicaciones postoperatorias. En este caso, este tipo de instrumentos, si bien la velocidad de corte no está a la par con un instrumento rotatorio, tiene bastante aceptación en muchos casos, y dado que también sus puntas son bastante anguladas en algunos casos, tienen bastante buena aceptación por la llegada frente a espacios que son de repente mucho más reducidos. Por lo tanto, este tipo de punta es bastante bueno. Por ejemplo, de todas las puntas que está aquí, la que más se utiliza es la que está acá. Esta que tiene como unas puntitas, lo que va a ser, sobre todo en la osteotomía sagital de rama, va a ayudar bastante. Después hay otras que son netamente para elevación de seno, o otros tipos de osteotomía, que no voy en el caso en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, las osteotomías se van a dar netamente tanto por ultrasonido, por rotatorio y por cinceles. Ya pueden ser los tres, pueden ser realizados en el mismo procedimiento, o solamente uno o solamente dos. Por lo tanto, ya depende de cada cirujano, de su particularidad, y también la inversión de otro equipamiento para la utilización. Como vimos anteriormente, los sprints de transferencia ya van a estar netamente impresos en una impresora 3D, ya en este caso una impresora con una resina fotorreactiva, el cual va a ir polimerizándose en cada sumersión que va a tener dentro de esta resina, y por lo tanto quedando un resultado final bastante exacto, bastante fidedigno de lo trabajado en un ordenador frente a lo que se está manipulando en la mandíbula. Por lo tanto, en estos casos, estas guías quirúrgicas son de bastante utilidad. Después vamos a tener la fijación con mini placa de tornillo de osteosíntesis, pero con mini placas customizadas. Como vimos anteriormente, se predice más o menos los movimientos que va a tener esta osteotomía, tanto adelante, retroceso, impactación, extrusión, dependiendo. Entonces, una vez que yo manipulé los movimientos, ya se hacen las fijaciones, ya con esta mini placa que son de titanio, ya van los tornillos de osteosíntesis, y una vez ya fijado, ya se determina su resolución final y ya su comprobación también con la guía quirúrgica, ¿ya?
primero se pone la guía, una vez puesta la guía, ya se utiliza este tipo de mini placa, ¿ya? Hay veces que la última placa ya no la utilizan dependiendo si es que utilizan este tipo de guía, que es bastante útil en muchos casos. Entonces la fijación final sería de esta forma. Si ustedes logran ver aquí, acá tenemos una guía de posición de los tornillos, ¿ya? Porque recuerden que los tornillos no es llegarlo a poner en cualquier sitio, tenemos que ver en el sitio donde más tejido óseo tenemos, mayor cantidad, de repente mayor densidad, en esos sitios donde son propicios colocar este tipo de fijación externa, por lo tanto, interna que diga. Por lo tanto, acá tenemos una guía de posición de tornillos y acá tenemos la mini placa, pero customizada, que quiere decir personalizada para ese procedimiento, por lo tanto va a tener cierto tipo de aditamento en el cual están las medidas ya previamente seleccionadas dentro del ordenador, por lo tanto ya en el procedimiento quirúrgico, ya el paciente estando en sala de operaciones, ya se realiza la fijación con estas mini placas, por lo tanto se tiene este tipo de resolución final. Por ejemplo, acá ya se está colocando el tornillo, ya se ha posicionado todos los tornillos de acuerdo a cómo va a ir esta placa, por lo tanto ya se tiene un registro inicial, ya se retiran nuevamente los tornillos de la placa y ya se tienen ya las perforaciones donde van estos tornillos, por lo tanto yo coloco ya esta placa customizada de acuerdo a las mediciones, con el splint, ya sea inicial o final, dependiendo por dónde he empezado. Y lo que hago es fijar esta placa con los tornillos ya previamente marcados con esta placa. Se fijan los tornillos y una vez fijado ya estaría en este caso el maxilar puesto o posicionado frente a una posición en donde yo la trabajé de forma digital, de forma eh, eh, ya 3D con todas las particularidades que tiene. Ya está fijada con todas las mediciones que yo he realizado de acuerdo a mi registro facial, mi registro intraoral y todo ello. Entonces ya una vez fijado, ya se fija tanto en el maxilar, tanto en el fijo como en el móvil, y ya queda listo con las medidas y todo listo de acuerdo a lo proyectado. Por lo tanto, si ustedes logran ver aquí, si yo he planeado de repente avanzar 5 milímetros, entonces esta placa está con esos 5 milímetros y por lo tanto la reducción de tiempo quirúrgico también de repente disminuye un poco más. Por lo tanto, este tipo de procedimiento también encarece el procedimiento final, dado que este tipo de impresión de este tipo de placa es bastante costoso, dado que se debe tener doble placa, ya tanto para la fijación de tornillos como para la fijación final con este tipo de placa prediseñada, o sea, diseñada a medida de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Acá vamos a ver un pequeño segmento de video donde vamos a ver cómo se hace la medición de la osteotomía. Por ejemplo, acá están midiendo dónde van a hacer la osteotomía del maxilar, ya teniendo en cuenta la espina nasal anterior, la espina nasal posterior, ya la hacen de por debajo de la espina nasal, ya por lo tanto acá ven si le hacen proyección del maxilar, si le hacen intrusión de acuerdo a las medidas que han ellos tomado, de acuerdo a las proyecciones que ellos han estimado. Después hacen la osteotomía quirúrgica digital de lo que sería la osteotomía saxilar de rama mandibular, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, en el cual se realiza el movimiento final y se lleva este maxilar a que esté en concordancia con la mandíbula, con la maxila, y por lo tanto se posiciona a nivel de líneas medias, que tenga un overjet o overbite aceptable, ¿ya? Y entonces acá se ve qué es lo que va a pasar con los tejidos óseos. Si ustedes logran ver aquí, vamos a ver esta parte de aquí. Si ustedes logran ver aquí,
el cirujano con el dispositivo lo que realizó fue posicionar primero el maxilar, ya, posicionando el maxilar, que quiere decir que ya se hizo la LEFOR 1, por lo tanto ya posiciona el maxilar para hacer una intrusión, ya, si ustedes lograron ver los movimientos. Después en el segundo punto lo que realiza es llevar la mandíbula a esa posición que tiene el maxilar, ya, teniendo en cuenta la máxima intercuspidación, el overjet, el overbite, y ese movimiento, ¿qué nos va a dar? Que este maxilar, ya, que esta mandíbula que diga, va a retroceder. Y si va a retroceder, va a haber que hacer osteotomías laterales, ya. Por ejemplo, como este retrocede, este huesito que se ve aquí va a estar como superposicionado, por lo tanto, eso me va a decir que yo en el procedimiento de la cirugía, acá voy a tener que hacer otra osteotomía adicional a la que había realizado en un principio, para poder que este traslapamiento que tiene tanto el segmento proximal, distal con el proximal, esté lo más pegado posible, porque por ejemplo, si dejamos este gap y solamente tiene un punto de contacto aquí, un punto de contacto acá, no me da mucha estabilidad en mi segmento mandibular. Por lo tanto, mientras más superficie de contacto tenga, mejor va a ser. Por lo tanto, la cicatrización va a ser mucho más rápida de mi hueso y la estabilidad final va a ser mucho mejor. Por lo tanto, también tengo que ver si es que este movimiento que yo realicé me va a abrir mi ángulo mandibular, porque de repente mi paciente tiene de repente mucho ángulo y si yo le abro mucho más va a ser mucho más emborroso. Por lo tanto, tendría que ser de repente osteotomías a nivel del segmento proximal, ya en su porción distal. Por lo tanto, si yo realizo la osteotomía aquí, ¿qué pasa esto? Esto se va hacia la cara interna, ya teniendo mayor superficie de contacto, teniendo también en consideración la rotación que va a tener los cóndilos con respecto a los movimientos que se va a hacer tanto en maxila y tanto en mandíbula. Y todo ello va a ir correlacionado. Y si logran ver, todos esos movimientos se ha hecho solamente en el computador, ¿ya? Y ya el computador me está indicando que yo por este movimiento que yo quiero realizar tengo que hacer todos esos pasos adicionales, que ya después en el procedimiento quirúrgico ya voy a tener en cuenta y ya puedo predecir que acá tengo que hacer osteotomía y ya también puedo predecir cuántos milímetros de osteotomías puedo hacer. Por ejemplo, de aquí a aquí me dirán unos 3 a 4 milímetros, entonces yo en sala de operaciones lo que voy a hacer es llevarme a hacer una osteotomía aquí, ¿ya? Llevarme esos 3-4 milímetros de esta superficie que está superpuesta, por lo tanto, para que se pueda usar mejor este segmento proximal al segmento distal. Y de la misma forma aquí, hacer ese mismo procedimiento, ver que el nervio dentario inferior esté en buena posición, que no haya una compresión, de repente un traslapamiento, un aplastamiento. Tengo que ver todo eso para que no tenga ningún problema. Entonces, una vez posicionado, ya está en condiciones ya de repente, ya de ver de repente qué placas se van a poner, de repente el splint final que se va a utilizar, todo. Entonces, si ven esto, es bastante útil al momento de nosotros utilizar. Pues, como logran ver ahí, se logra movilizar muy bien los segmentos, ¿ya? Todas estas imágenes, ¿ya? Todas estas imágenes que ustedes están viendo son, sobre todo, toda la parte que es tejido óseo, son archivos que son de la tomografía con BIM, ¿ya? Y todo esto, esta imagen tanto gris y tanto, y esta la de aquí que es media lila, media morada, ¿ya? Estas son obtenidas por un escáner intraoral o de repente un escáner de modelo, ¿ya? Que tienen un formato que va a ser mucho más exacto frente a la imagen que me va a dar netamente la tomografía combi, que de repente la exactitud va a ser mucho mayor con un escáner intraoral que de repente con una tomografía de ascónico. Por lo tanto, este tipo de imagen se superpone y se puede hacer todos esos movimientos de oclusión y que de repente cuando yo haga mi impresión final, esa impresión sea lo más fidedigna a mis piezas dentarias, a mis cúspides y todo lo que hay aquí, frente de repente a una imagen que yo podría tener solamente de la tomografía combi a partir de una imagen de formato DICOM a pasarlo a STL, que es otro tipo de formato para que yo pueda imprimir. Por lo tanto,
En este sentido, lo ideal es desarrollarlo de esa forma, tener doble tipo de registro, tanto de las arcadas como también de los maxilares. Entonces, como pueden ver ahí, posicionado en la maxilar y ahora posicionado en la mandíbula, le dan la posición del eje, ver cómo está la oclusión y todo ello, ven las líneas medias, cómo van las proyecciones de los cóndilos, se hacen todos esos movimientos para ver si ese movimiento sería el más adecuado. Entonces, eso es con relación al proceso digital en el cual se va a obtener las mini placas, el spleen, las placas customizadas en el caso que sea necesario o que se tenga planeado realizar ese paso. Acá vamos a ver vamos a ir con la parte del proceso digital. Como logran ver aquí, se hizo la osteotomía, se catalogó y en este caso ya se tiene la posición donde va a ir el maxilar frente a lo que se está trabajando, pero en este caso al procedimiento quirúrgico. En este caso hay fijaciones de lo que sería de zigoma al maxilar superior y también del segmento distal, del segmento proximal de la mandíbula, ya dado frente a una osteotomía sagital de rama mandibular. Entonces, los protocolos y las ventajas que nos da en este caso, la predictibilidad que nos da frente a qué osteotomías realizar, frente a qué estructuras anatómicas importantes pueden haber. Por ejemplo, acá está el nervio dental inferior, de repente osteotomías segmentarias, ya ver cómo están esas osteotomías con relación a la línea media, ver cómo va a estar mi posición del maxilar, la posición de la mandíbula, si voy a realizar osteotomía sagital de rama mandibular, mentoplastía, ver que estos segmentos estén alineados mi línea media con mi línea media dentaria superior, línea media dentaria inferior y también alineado con el mentón. Y también ver cómo se va a comportar todos estos movimientos de yo llevar este maxilar a la línea media, llevar la mandíbula a la línea media, con relación a las proyecciones goniacas que se pueden dar. Porque muchas veces estas posiciones que de repente en los movimientos que no están muy bien controlados pueden hacer que estas proyecciones sean de repente mucho más en un lado y menos en el otro y con estas proyecciones de estas líneas verticales yo puedo catalogar mucho mejor. Mayormente estos son los quintos faciales mayormente que se pueden utilizar ya para posicionar de mejor forma el maxilar y la mandíbula. Acá vemos el mentón que está bastante bien posicionado, los conductos prácticamente en los agujeros mentonianos, ver también qué tan fino puedo ser yo al momento de hacer la osteotomía. Por ejemplo, acá yo necesito de repente una osteotomía de 1.01 milímetros, pero en este caso voy a necesitar de repente una extrusión de 2.98 milímetros. Entonces todo eso se puede medir y se puede después llevar al spleen y se puede llevar a las mini placas. También se puede hacer combinados, de repente, hacer todos estos movimientos, evitando las placas customizadas, pero haciendo el spleen quirúrgico, haciendo las impresiones, todo eso, y me debería dar necesariamente lo mismo, porque está en relación a relación céntrica y la posición del cóndilo frente a la cavidad glenoidea. Por lo tanto, si ustedes logran ver aquí en esta imagen, se logra ver bastante bien la superposición de la imagen de lo que serían los maxilares con respecto a la imagen STL del escáner intraoral. Anteriormente, como vimos, se utilizaban estos arcos faciales, ¿ya? Para darle la posición del maxilar, después la posición de la mandíbula frente a la posición que tiene este plano axio-orbitario con relación a las olivas con la proyección y también se utilizaba estos posicionadores que son unos niveles para que esté el paciente prácticamente en horizontal verdadera. En este caso, este paso muchas veces ya se está exceptuando, ¿ya? Y netamente se lleva a lo que sería ya la cirugía de modelos, netamente con la utilización del spleen. En este caso, con la ayuda de la tomografía también podemos catalogar cómo está nuestra vía aérea, ¿ya? Si, cómo está el volumen de la vía aérea, porque acá podemos medir volumen, porque estamos viendo ancho, largo y profundidad. Cómo está nuestra imagen tanto en sentido sagital como en sentido frontal o coronal. Por lo tanto,
nosotros proyectamos que si de repente yo retrocedo mucho mi mandíbula, esta se me va de repente a ocluir un poco más la vía aérea, entonces yo tengo que ir trabajando todo ello y ver de repente que trabajo más extensa maxila, menos de mandíbula y todo ello. Como se pueden ver acá en las imágenes, ya podemos ver de repente cómo está el paciente en todo su esplendor, por así decirlo, tanto tejidos duros internos, tejidos blandos externos, a nivel de osteotomía, cómo está la columna cervical, la apófisis odontoides con relación a la C1, C2, C3, cómo están nuestras estructuras óseas, ya. Tenemos que ver también estructuras óseas que son nobles, por ejemplo, el, el nervio nasopalatino, por ejemplo, cuando se hace la osteotomía del F1, ver cómo está la arteria palatina descendente, ver en el caso de la mandíbula el nervio dental inferior. Entonces, tener en ese caso todo ese tipo de particularidades para evitar hacerle el mayor daño posible al paciente al momento de desarrollar este tipo de procedimiento que es bastante cruento en algunos casos, frente a otros procedimientos que de repente puede ser de repente de menor cuantía, pero en este caso se realiza bastante osteotomía, hay muchas veces bastante sangrado, entonces hay que tener bastante consideraciones con todo ello. Una vez desarrollado todo eso y ver las proyecciones que yo voy a tener de mi prequirúrgico, por ejemplo, en este caso que está con café y en mi modelo postquirúrgico que está en verde, ¿ya? Acá proyectamos cómo va la superposición de los tejidos duros con los tejidos blandos, ver cómo va a cambiar, ¿ya? Con la imagen azul, la imagen amarilla, con la imagen naranja, ver las proyecciones, o sea, la imagen verde con la amarilla, ver si está bien posicionado, si de repente el cambio que yo estoy haciendo va a alterar los cóndilos, cómo va a ser la proyección del mentón, de repente va a estar mejor posicionado, de repente está yendo hacia el lado izquierdo, el lado derecho, todo esto me va a ayudar para yo catalogar y poder predecir frente a otros tipos de procedimientos que de repente eran análogos y tenía cierto manejo, pero un manejo más predictivo sería en este caso como se está viendo. En este caso aquí se está viendo, por ejemplo, la arcada superior, la arcada inferior. Acá vemos la arcada superior con verde, la arcada inferior con azul o morado. Ya la superposición para que nosotros podamos hacer después el spleen. ¿Ya? El spleen ya lo hacemos marcando esta superposición, en donde ya se ve la oclusión, tanto de maxila, la oclusión con mandíbula. Entonces ya aquí entre esta imagen azul y la imagen, perdón, entre esta imagen verde y la imagen morada, ya se hace como un marco y se manda a imprimir prácticamente la parte que sería como negra, por así decirlo, para que pueda después ocuparse en el procedimiento quirúrgico. Acá también se delimita el spleen en su segmento posterior, el segmento anterior, como está en este caso el nervio dentario inferior, los cóndilos con respecto al segmento distal, cómo está en este caso la apófisis pterigoide, porque las apófisis pterigoides recuerden que van a ser separadas del maxilar por la LEFOR1. Por lo tanto, todo esto se puede predecir y detectar las posiciones esqueléticas finales que va a tener nuestro maxilar, nuestra mandíbula, y también ver vistas de repente inferiores cómo va a cambiar, de repente qué proceso óseo de repente puede ocasionar alguna interferencia, que de repente no está siendo posible el movimiento, de repente que el movimiento sea de repente no el adecuado, entonces ya puedo manipular, cambiar ciertos movimientos para que sea lo más armónico posible y que sea el cambio que sea significativo frente a cómo está el paciente de forma previa. En este caso de aquí ya se ve el movimiento que tiene el maxilar hacia adelante, ¿ya? Que lo acompaña en este caso la mandíbula, ver que el cóndilo está en buena posición ya en la cavidad glenoidea, ver las vías aéreas y también acá se puede observar cómo se puede colocar el tema de las mini placas y después al finalizar cómo va a ir el tema de lo que sería el spleen final, ¿ya? Acá tenemos los splines que se ha impreso, ¿ya? En una resina, si ustedes logran ver acá, está en la superficie de contacto, ¿ya? Tenemos tanto las cúspides, los bordes incisales, todo ello van a estar
de acuerdo al programa que se ha diseñado para su obtención. Entonces ahí tenemos las superficies tanto oclusales, tanto del maxilar y tanto de la mandíbula. Siempre va a ser el del maxilar y de la mandíbula. Nunca va a ser solamente maxilar o solamente mandíbula, las proyecciones o los marcajes de las cúspides. En este caso aquí se está viendo que ya se está customizando, se está viendo dónde va a ir posicionado nuestros tornillos y también las guías de corte, ¿ya? Esta es la guía de corte donde ya nos indica dónde se va a hacer la osteotomía, ¿ya? Tanto en la LEFOR 1 como también en la mentoplastía, como también la osteotomía sagital de rama, ¿ya? Y también los va a determinar dónde se va a posicionar los tornillos, ¿ya? Entonces los tornillos los posiciono aquí, con la guía de corte, con estas mini placas que se van a posicionar, previamente ya fabricada, customizada. Entonces en el procedimiento quirúrgico yo hago la osteotomía, después hago la fractura final, coloco los tornillos y coloco las mini placas después al final y ya me va a dar las medidas prediseñadas, pero utilizando también el splint quirúrgico que se ha diseñado previamente. En este caso de aquí podemos ver ciertas medidas. Si ustedes logran ver, acá hay tejido duro y tejido blando. Hay superposición de imagen. Acá se puede ver la línea media facial, el canto interno, esta es la distancia intercantal, ¿ya? Con relación a la línea media dentaria, tanto de la maxila como de la mandíbula. En este caso lo indica dónde está la línea media maxilar, dónde está la línea media mandibular, y nos indica cuántos milímetros tenemos que nosotros girar ese maxilar o girar la mandíbula. Con la ayuda del Combin, nosotros podemos observar cómo está la vía aérea, cómo se pueden hacer una serie de cortes o imágenes tomográficas para poder dilucidar cómo va a quedar nuestro movimiento, cómo está la salud articular, cómo está la resolución final, cómo están los senos maxilares. Todo eso hay que tener en cuenta para el momento de nosotros poder desarrollar cualquier tipo de procedimiento y ver cualquier tipo de anomalía, ¿ya? En este caso también se evalúa cómo está el- las vértebras cervicales, cómo están los espacios suboccipitales, si hay rotación anterior o rotación posterior de cráneo, cómo está el yoide con respecto al triángulo yoideo, cómo está la articulación temporomandibular, los espacios articulares, los facilitamientos de desgaste si es que estuvieran, cómo está por ejemplo, en este caso, si es que hay aumento del espacio medio, porque recordemos que, por ejemplo, el cóndilo a nivel medio por lo menos debe estar unos 2 milímetros de distancia entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. En este caso se logra ver la vía aérea, por ejemplo, acá tenemos la vía aérea en reconstrucción 3D y acá tenemos la superposición. Espérenme un ratito. En este caso acá tenemos la vía aérea, ya que la reconstrucción de todo esto, de este punto rosado que está aquí, todo esto se reconstruye de una forma tridimensional y se tiene este resultado. En este resultado nosotros medimos cuánta cantidad de área o de superficie tiene esto. Entonces, esta misma medición yo la voy a desarrollar después del postoperatorio y voy a ver que si de repente está disminuido o ha aumentado dependiendo de los movimientos que yo voy a realizar. En este caso, si ustedes logran ver, es un paciente clase 2, ¿ya? Acá tiene el maxilar, acá tiene la mandíbula, y si logran ver el overjet es bastante importante. Entonces, si yo voy a hacer un adelantamiento de la mandíbula o un avance mandibular, lo que voy a conseguir en mi resultado final va a ser que va a haber un aumento del área, sobre todo a nivel de orofaringe y de hipofaringe. Por lo tanto, la respiración final de este paciente se va a ver eh, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante mejorada, por así decirlo, dado que esta posición va a hacer que esto aumente su capacidad de volumen de ingreso de aire y va a hacer que el paciente respire mucho mejor y que tenga mejor calidad de sueño. Ya puede ser que de repente este paciente tenga apnea del sueño, entonces de repente por ello no puede dormir bien, ¿no? Muchas cosas más que puede suceder.
Acá se logran verle que es la impresión de, que es una imagen de una impresión del modelo. Acá se logra ver que es un modelo de yeso. Se logran ver, acá está el zócalo y todo ello. Pero este modelo es conseguido y superpuesto a la tomografía para que sea lo más exacto posible. ¿Qué quiere decir? Es como si mi imagen tomográfica es un VGA, mi modelo va a ser un HD, entonces, ¿cuál voy a tener mejor registro o mejor superficie o que sea lo más milimétrico posible o lo más fidedigno posible? Va a ser mi imagen HD, por lo tanto, este modelo se superpone, se logra superponer, se logra dar ciertas referencias de dónde están todas las piezas dentarias y se logra hacer para que pueda después ocluir y después, de acuerdo a este registro, ya tener mi sprint final y todo ello para que después se pueda hacer todo tipo de procedimientos de acuerdo a lo que se ha estudiado. En este caso, acá hay que ver cómo está la articulación, si está bien posicionada, de acuerdo a los movimientos que se quiere realizar, si de repente va a sufrir mucho con algún movimiento, todo ello, todo eso se va a ir concordando en este entonces. Acá se logra ver, por ejemplo, ya la superposición del segmento maxilar, ya con el segmento ya tanto del maxilar, pero con la tomografía, donde ya se logra, por así decirlo, unificar la imagen tomográfica con la imagen del STL. En este caso, acá tenemos una proyección cefalométrica, ya, en este caso es como se hacía antiguamente una 2D, pero en este caso ya se hace proyección en 3D, en donde ya se tiene ciertas medidas, ciertas indicaciones, aparte de ello ya se tiene otros parámetros en el cual se pueden desarrollar ciertas mediciones, si es que de repente voy a hacer movimientos laterales, movimientos tanto de aquí para allá, cómo está el nervio dental inferior, si ese movimiento va a hacer que de repente esto va a estar por aquí o por allá, todo eso me va a dar esas mediciones. Aparte, la tomografía me va a dar imagen en 360, entonces yo puedo ver cómo va a ser mi osteotomía, cómo va a ser la osteotomía en el caso yo haga una segmentaria en el maxilar, en la mandíbula, cómo se va a poder separar en el caso del maxilar, todo ello se puede trabajar en este tipo de software. Y si logran ver, son una serie de imágenes, tanto de modelo, de la vía aérea, del tejidos blandos, tejidos duros, de los cóndilos, hasta las arcadas dentarias. Entonces, todo esto se trabaja en este tipo de imagen, que es bastante fidedigna frente a otro tipo de procedimientos análogos que de repente el margen de error es un poquito más grande. Y en este caso, en este tipo de cirugía, el margen de error debe ser lo más reducido posible o sea prácticamente nulo. Entonces, con los movimientos que uno realiza, uno hace proyecciones de cómo puede quedar el paciente, ya que de lo posible en muchos casos se evita mostrarle al paciente o se tiene un cierto cuidado al momento de mostrarlo por el sesgo que puede haber de repente en algunos casos. Y también se ve el resultado final, cómo podría quedar nuestro paciente frente de repente a un avance en maxilar, un retroceso mandibular. Ver también, en este caso, si ustedes logran ver las mini placas, ¿ya? Acá tenemos una serie de tornillos que están numerados, ¿ya? Tanto en la osteotomía sagital de rama mandibular y tanto en la LEFOR 1 maxilar. Puedo de repente ver la cantidad de hueso en donde va a ingresar y todo ello que me da este tipo de placas preformadas o customizadas con guías de corte y guía de posicionamiento de todo lo que son los tornillos, que es bastante favorable en muchos casos. Ahora vamos a mostrar el caso, lo vamos a mostrar el día miércoles, ya para nuestra segunda parte, en donde vamos a desarrollar un caso desde que llega, qué mediciones nosotros vamos a tener. Todo eso lo vamos a desarrollar, me parece que en nuestra próxima clase el día miércoles o jueves, no me acuerdo, ya. Ahí vamos a desarrollar el siguiente caso para que ustedes puedan más o menos... ¿se escucha? Se le escucha claro, doctor. Ah, ya.
que como decía audio. Ya, entonces ya vimos la primera parte en donde comparamos la técnica antigua o la técnica anterior que todavía se utiliza actualmente y todo el avance científico, todo el avance en lo que ha sido cirugía ortognática, en toda la parte quirúrgica para lo que es en nuestra área, en donde los cambios han sido prácticamente sumamente significativos frente a otros cambios en algún otro tipo de procedimiento. En el caso de cirugía ortognática, es una cirugía bastante bonita, bastante compleja, que requiere bastante atención y tener bastante entrenamiento. Por lo tanto, quería mostrarle a grandes rasgos, no profundizar en ciertas cosas, pero voy a mostrarle más o menos de qué se trata, cómo se maneja y cuáles son los pasos que se siguen y qué ha cambiado dentro de esos pasos. Hay un paso que también se va a desarrollar en la próxima clase, que es el uso del navegador, tanto en cirugía ortognática también se hacen implantes, ¿ya? Para posicionar ciertos tejidos óseos, ubicar ciertos tejidos óseos que se va a ver en la próxima clase. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y espero que les haya servido y cualquier duda, cualquier consulta, estoy presto para ustedes para que puedan responder. Sabemos que va a ser así, doctor. Muchísimas gracias a usted también. Y bueno, será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Ya les estamos pasando nuevamente, hacerles el conocimiento a todos ustedes del próximo encuentro que tendremos con el doctor Molina, con quien estoy seguro habrán disfrutado mucho el desarrollo de esta clase. Muchísimas gracias, doctor Molina. Que tenga Muchas gracias a usted usted. y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Ya,